Pensamientos bíblicos, serie Análisis de la Biblia. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en no comer nada de alimento con el propósito de tener todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo físico, enfocado en una comunión íntima con Dios para algún propósito específico. En el Antiguo Testamento claramente podemos ver que el ayuno siempre iba acompañado de humillación y lamento, Deuteronomio 9:18 y Nehemías 9:1, confesión de pecado, Primera de Samuel 7:6 y oración y ruego, Esdras 8:23. La ley de Moisés obligaba al pueblo de Israel a celebrar ayuno nacional únicamente un día al año, en el llamado Día de la Expiación, Levítico 16:29. Fuera de este Día de la Expiación, el ayuno era voluntario y, por el uso que se le daba, afirma la Biblia de Estudio Harper Caribe, se usaba en caso de calamidades, aflicciones, infortunios y peligros inminentes. El ayuno fue usado por personajes bíblicos famosos como Daniel, David, Moisés, Elías y Ana. Ellos practicaron el ayuno, pero siempre lo hicieron incluyendo los ingredientes que mencionamos anteriormente y que demostraban que ellos estaban viviendo una verdadera humillación ante Dios y no solo superficialmente. Jesús habló en el Sermón del Monte acerca del ayuno, Mateo 6:16 al 18. Así que podemos afirmar que en su tiempo había personas que practicaban el ayuno, personas que, por supuesto, eran de la religión judía. En otro lugar de los evangelios, Jesús recibe reproches de los discípulos de Juan el Bautista acerca de la forma en que sus discípulos ayunaban. Y, curiosamente, Jesús le dio al ayuno un tinte profético, refiriéndose a la futura lamentación del pueblo de Israel ante la pérdida del esposo, esto es, Cristo. Así que el Salvador del mundo tenía clara esa noción del Antiguo Testamento acerca de lo que incluía ayunar. Veamos ahora algunas enseñanzas incorrectas acerca del ayuno. Enseñanza 1. El ayuno se debe utilizar para la liberación espiritual. Mateo 17:20 al 22 y Marcos 9:29 dicen que un cierto tipo de demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Pero copias más antiguas del Nuevo Testamento que aquellas que se usaron para traducir la moderna Biblia Reina Valera en español claramente dicen que cierto género de demonios solo puede salir con oración únicamente. Se cree que en manuscritos posteriores se agregó ayuno para así dar soporte a esta práctica que estaba muy extendida a principios del siglo II de la presente era. Enseñanza 2. En el Nuevo Testamento, al menos Cornelio y Pablo ayunaron constantemente. Hechos 10:30 dice de Cornelio: a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9. La Biblia, Dios habla hoy, dice de la misma cita: yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde. Así que podemos ver que, como en el caso de las citas de los evangelios, la idea de ayunar fue agregada posteriormente. En el caso del apóstol Pablo podemos decir que él
ayunó después de su conversión cuando, estando en la ciudad de Damasco ciego, esperaba instrucciones de Dios. Pero el entorno en el que él ayunó nos permite darnos cuenta que él lo hizo para desarrollar una profunda dependencia de Dios y para mostrar también una profunda humillación que él tenía por aquel que lo había salvado. Esto no implica que el ayuno haya sido una práctica constante en su vida. En sus enseñanzas, Pablo no trata el tema del ayuno, así que podemos pensar que quiso evitar cualquier tipo de legalismo, concentrándose en otros temas teológicos que eran de mucha mayor importancia para la iglesia a quien él estaba instruyendo. Ahora queremos compartir varias referencias sobre el tema del ayuno que hay en la Biblia. 1. Jeremías capítulo 14, versículos 11 y 12, dice que una vez que Dios determinó la disciplina sobre el pueblo de Israel, ni siquiera el ayuno de ellos los iba a salvar. 2. Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6 enseñan que el ayuno del pueblo de Israel era falso, porque no se estaba buscando agradar realmente con él a Dios. Y, finalmente, 3. Mateo 6:16 advierte que el ayuno es una práctica que no refleja nuestra verdadera santidad. Por otra parte, en el libro de Hebreos podemos ver cómo se nos presenta a Cristo como la ofrenda perfecta por los pecados de la expiación de toda la humanidad. Todo en Cristo se cumple y se perdona. Todos los sacrificios levíticos culminan en Cristo y son sustituidos por su muerte vicaria en la cruz. Hebreos 9, 11 y 12, 24 al 23 y Hebreos capítulo 10, versículo 12, lo que significa que no hay sacrificio de ayuno que podamos ofrecer que pueda lograr más de lo que Cristo ya logró. El ayuno no hace más potentes nuestras oraciones, no le da más poder espiritual a nuestros clamores. Lo que sí puede hacer, como la lectura de la Biblia o la oración también, es darnos más sensibilidad para aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. El ayuno es, pues, un ejercicio voluntario del cristiano que no puede ser enseñado como algo obligatorio o como algo necesario para alcanzar ciertas cosas que solo dependen de la soberana voluntad de Dios. Si a pesar de ello un creyente desea ayunar, lo puede hacer, pero recuerde observar todos los ingredientes que deben ir acompañando al ayuno. Se debe tener mucho cuidado de que al ayunar no se caiga en el falso orgullo espiritual y la hipocresía de sentirse o creerse más santo que otros, ya que si esto se hace, el ayuno será solo una práctica religiosa sin sentido y sin fruto alguno. Algo debe quedarnos claro para terminar. La calidad espiritual de una persona y la calidad de su adoración y consagración no depende de un buen ayuno, sino de una correcta vida de humillación ante los mandamientos de Dios claramente delimitados en la Biblia.